lihendito tiene la creatinina alta o proteína en la orina. Es normal sentir preocupación. Pero también es importante saber que los riñones no suelen regenerarse con remedios milagrosos. Creatinina elevada y la presencia de proteína en la orina esenciales, de que estos riñones necesitan una evaluación médica adecuada para identificar la cosa. En este video descubra qué significan realmente estos resultados, cuáles son los hábitos respaldados por la evidencia que ayudan a proteger vía fina de que cambios en la alimentación, ayudan pueden contribuir a frenar la progresión del orina cuando del tratamiento indicado por su médico. Porque sus riñones no dependen de promesas milagrosas, sino de decisiones informadas que pueden marcar una gran diferencia para su salud a largo plazo. La creatinina alta y la presencia de proteína en la orina son dos hallazgos que suelen generar preocupación cuando aparecen en análisis de laboratorio. Muchas personas piensan inmediatamente que sus riñones han dejado de funcionar correctamente. Pero estos resultados deben interpretarse siempre dentro del contexto de la historia clínica y de otras pruebas complementarias. Comprenda qué significan realmente es el primer paso para tomar decisiones informadas y proteger la salud renal. La creatinina es una sustancia que el organismo produce de manera natural como resultado del funcionamiento normal de los músculos. Los riñones se encargan de filtrarla y eliminarla a través de la orina. Cuando los riñones no filtran la sangre con la misma eficacia, la creatinina puede acumularse en el torrente sanguíneo y sus niveles aumentan. Sin embargo, una creatinina elevada no siempre indica una enfermedad renal avanzada. La deshidratación en algunos medicamentos, una gran masa muscular o el consumo reciente de grandes cantidades de carne también pueden influir temporalmente en este valor. La proteína en la orina, también conocida como proteinuria, es otro indicador importante. En condiciones normales, los riñones actúan como un filtro que impide el paso de la mayoría de las proteínas hacia la orina. Cuando este filtro se da, pequeñas o grandes cantidades de proteínas pueden comenzar a eliminarse. La presencia persistente de proteína en la orina puede ser una señal temprana de enfermedad renal, especialmente en personas con diabetes o hipertensión arterial. Por este motivo, los médicos no evalúan únicamente la creatinina. También consideran la tasa de filtración glomerular, los análisis de orina, la presión arterial, la glucosa y otros datos clínicos antes de establecer un diagnóstico. Detectar estos cambios a tiempo permite iniciar medidas para proteger los riñones y reducir el riesgo de que el daño continúe avanzando. Comprender el significado de estos resultados ayudará a actuar con calma. Sigue las recomendaciones médicas y adoptar hábitos que favorezcan la salud renal a largo plazo. Cuando una persona presenta creatinina elevada o proteína en la orina, es natural buscar una solución rápida. Sin embargo, no existe un alimento, una bebida o un remedio que sea capaz de normalizar estos valores por sí solo. La mejor estrategia consiste en proteger la función de los riñones mediante hábitos saludables que ayuden a controlar las causas del problema y reducir el riesgo de que el daño continúe avanzando. Uno de los cambios más importantes es mantener una alimentación equilibrada. Dar prioridad a verduras, frutas, o cereales integrales y fuentes de proteínas de buena calidad permite aportar los nutrientes que el organismo necesita sin recurrir a un exceso de alimentos ultraprocesados. En las personas con enfermedad renal avanzada, la cantidad de proteínas debe ajustar siempre según las recomendaciones del médico o del nutricionista. Se controlar el consumo de sal también desempeña un papel fundamental. Una dieta rica en sodio favorece el aumento de la presión arterial, la hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal crónica. Cocinar con menos sal y reducir el consumo de embutidos, sopas instantáneas y productos procesados pueden beneficiar tanto al corazón como a los riñones. Mantener una hidratación adecuada es otro hábito importante. En personas sanas, beber suficiente agua ayuda al funcionamiento normal del organismo. Sin embargo,
Os quienes presentan enfermedad renal avanzada deben seguir siempre las indicaciones médicas sobre la cantidad de líquidos recomendada. El control de la diabetes también resulta esencial. Mantener la glucosa dentro de los valores aconsejados reduce el riesgo de que el dio en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones continúe progresando. Del mismo modo, controlar la presión arterial con el tratamiento indicado ofrece una protección significativa para la función renal. Por último, realizar actividad física de forma regular, evitar el tabaco, limitar el consumo de alcohol o acudir a controles médicos complementan una estrategia integral para cuidar los riñones. Estos cambios no eliminan de inmediato la creatinina alta ni la proteína en la orina, pero sí contribuyen a preservar la función renal y mejorar la salud general ganando mantienen de forma constante. Uno de los mayores desafíos de la enfermedad renal es que muchas veces progresa de forma silenciosa, mientras los riñones pierden lentamente parte de su capacidad para filtrar la sangre, la persona puede sentirse completamente bien. Por esta razón, algunos errores cotidianos pasan desapercibidos durante los terminan favoreciendo el aumento de la creatinina o la presencia de proteína en la orina. Uno de los errores más frecuentes es no controlar adecuadamente la presión arterial. La hipertensión puede dar progresivamente los pequeños vasos sanguíneos de los riñones, disminuyendo su capacidad de filtración. Cuando la presión permanece elevada durante mucho tiempo, aumenta el riesgo de enfermedad renal grave ni de complicaciones cardiovasculares. Otro error importante es descuidar el control de la diabetes. Los niveles elevados de glucosa en sangre pueden lesionar las delicadas estructuras de filtración de los riñones, favoreciendo la aparición de proteína en la orina. Detectar y controlar la diabetes de forma temprana constituye una de las medidas más eficaces para proteger la función renal. El consumo excesivo de sal también representa un problema. Muchos alimentos procesados contienen grandes cantidades de sodio, incluso cuando no tienen un sabor muy salado. Este exceso puede favorecer la hipertensión y aumentar la carga de trabajo de los riñones. Reducir el consumo de embutidos, comidas rápidas y productos ultraprocesados ayuda a proteger la salud renal. Otro error frecuente es utilizar analgésicos o antiinflamatorios sin supervisión médica durante periodos prolongados. Algunos de estos medicamentos pueden afectar el flujo sanguíneo hacia los riñones y aumentar el riesgo de lesión renal, especialmente en personas mayores o con enfermedades crónicas. Finalmente, muchas personas retrasan las revisiones médicas porque no presentan síntomas. Sin embargo, la creatinina elevada la proteína en la orina suelen detectarse mediante análisis de sangre y orina antes de que aparezcan molestias. Acudir a controles periódicos. Seguir el tratamiento indicado y corregir estos hábitos a tiempo puede ayudar a frenar la progresión del daño renal y preservar la función de los riñones durante muchos años. Cuidar los riñones a largo plazo requiere mucho más que reaccionar cuando aparece un problema en un análisis de sangre. La mejor estrategia consiste en adoptar hábitos que protejan la función renal antes de que el daño avance. Aunque el envejecimiento produce cambios naturales en el organismo, muchas de las cosas que afectan a los riñones pueden controlarse mediante un estilo de vida saludable y un seguimiento médico adecuado. Uno de los pilares fundamentales es mantener una presión arterial dentro de los valores recomendados. La hipertensión es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y, cuando permanece sin tratamiento, puede lentamente los pequeños vasos sanguíneos responsables de filtrar la sangre. Medir la presión con regularidad y seguir el tratamiento indicado por el médico ayuda a preservar la función renal. El control de la glucosa también es esencial, especialmente en personas con diabetes. Mantener niveles adecuados de azúcar en sangre reduce el riesgo de lesión en las estructuras de filtración de los riñones y disminuye la probabilidad de que aparezca proteína en la orina. La alimentación desempeña un papel igualmente importante. Consumir frutas, verduras, cereales integrales y proteínas de buena calidad.
Mientras se limita el exceso de sal y los alimentos ultraprocesados, favorecen tanto la salud cardiovascular como la renal. En quienes ya presentan enfermedad renal, la dieta debe adaptarse siempre a las recomendaciones del equipo médico. Realizar actividad física de manera regular ayuda a mantener un peso saludable. Mejora la circulación y contribuye al control de la presión arterial y la glucosa. Del mismo modo, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol reduce el riesgo de enfermedades que pueden afectar progresivamente los riñones. Por último, realizar análisis de sangre y orina de forma periódica permite detectar alteraciones antes de que aparezcan síntomas. La combinación de controles médicos, una alimentación equilibrada, ejercicio, descanso adecuado, el tratamiento oportuno cuando sea necesario representa la forma más eficaz de proteger los riñones, preserva su capacidad de filtración y reducir el riesgo de progresión de la enfermedad renal durante el envejecimiento.